Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 6 de abril 2022. Estamos con la serie de devocionales que se llama La vida sigue. Les comparto un trío de pensamientos respecto a la muerte para que reflexionemos. Dice así el primero: a menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en el mismo ataúd. Esto lo dijo Alphonse de Lamartine. El dolor que causa la muerte de alguien a quien le amaban y quien sigue con vida, parecería como que estuviera sepultado juntamente con él. Esto es lo que hace el dolor, ¿no? Vamos hasta allá con aquella persona a la que extrañamos. Otro pensamiento: así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Esto lo dijo Leonardo da Vinci. Es necesario vivir una vida plena, de manera que cuando nos llegue la hora podamos dejar este mundo sin arrepentimiento, porque ya nos arrepentimos antes, ¿no? De nuestras fechorías. Siguiente frase: la muerte es el comienzo de la inmortalidad, lo dijo Maximilien Robespierre. Morir no es el final de todo. Nuestra historia seguirá presente en el mundo para quienes nos han rodeado. Además, si hemos creído en Jesucristo, estaremos en su presencia y viviremos para siempre. La muerte es una experiencia tan segura e inevitable que no deberíamos vivir sin reflexionar en ella oportunamente. Guardar silencio en nuestra mente respecto a la muerte, no atender ese tema, no es sensato. Es tan inevitable y tan seguro que acontecerá en nuestra propia vida y en la de nuestros seres queridos que vale la pena meditar en ello. El devocional de hoy tiene una enseñanza que nos ayuda a hacerlo. Recuerdan, dentro de la serie de La vida sigue, ha habido, digamos, secciones, y estamos en una que se llama Sobrevivamos al dolor, y esta es la tercera parte. En esta tarea de aprender de los duelos de otros, porque estamos tomando duelo de otras personas, ustedes y yo podemos enfrentar con valor, con principios espirituales, el dolor, el duelo, la tristeza que nos causa la muerte. Y ahora estamos tomando ejemplo de el pueblo entero de Israel, que experimentó el duelo ante la muerte de su líder Josué. Recordemos quién es Josué. Es uno de los 2 espías que inspeccionan la tierra prometida, fue el estratega militar, fue discípulo de Moisés, sucesor de Moisés en el liderazgo del pueblo, es el valiente que exhortó al pueblo con autoridad cuando le dijo: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15, preciosa palabra. También es Josué alguien que murió se hizo necesario que en su libro llamado Josué alguien diera fe de su fallecimiento. Leamos este testimonio. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué 24, 29 al 31. Recuerden que estamos haciendo un acróstico con el nombre de Josué para puntualizar las enseñanzas. Ya hemos aprendido ya las siguientes: jamás olvidemos que un día moriremos. Hemos dicho así. Y recuerden este pensamiento. Nosotros decimos: se fue de nuestra casa. Dios dice: mi hijo preparó una casa para él. Y el creyente que murió dice: ya estoy en casa. Por eso dijimos: seamos conscientes de la muerte y sobrevivamos al dolor viviendo con sabiduría y a plenitud, porque la vida sigue. Además aprendimos otra cosa con la letra O: orientémonos por la eternidad. Eso lo aprendimos ayer. Y le sepultaron en su heredad Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y recuerden que Timnat Será significa algo más, significa más allá, significa, esa es la idea de esta palabra. Y esta tierra, este pedazo de tierra, o este lugar, esta heredad, este rancho, se llama así porque Josué le puso así. Y dijimos, pensando en esta idea de que Timnat Será significa más allá, dijimos que los seres humanos sepultamos a nuestros seres queridos en medio de una ceremonia porque nos resistimos a creer que la vida llegó a su fin, porque creemos que hay algo más, porque entendemos que nos veremos más allá, porque sabemos que no es el fin. Recuerden que dijimos también que nuestro GPS es la vida eterna, nuestra estrella del norte es la gracia de Dios, nuestra brújula son sus promesas, y como dijo aquella mujer,
Cuando pensamos en la muerte debemos pensar en estos términos, en el hecho de que lo mejor está por venir, porque lo que viene después de la muerte es mejor que cualquier cosa buena de esta vida. Por eso, cuando decimos lo mejor está por venir, estamos hablando de aquello que tenemos precisamente después del trance llamado muerte. Muy bien, eso aprendimos en los días pasados, pero hoy abordaremos esta enseñanza. Sigamos el ejemplo de los ejemplares. Letra S de Josué, sigamos el ejemplo de los ejemplares. El texto dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Qué le parece este pasaje? Me parece que nos presenta dos niveles de discipulado, dos niveles de liderazgo que Josué nos modela, nos muestra cómo es que sucedió en su vida. Nivel 1. Mientras Josué vivía, el pueblo de Dios servía a Dios, era fiel a Dios. Eso nos habla de que Josué tenía autoridad espiritual, que Josué daba ejemplo de fidelidad, que enseñaba la verdadera fe. Pero hay un nivel 2. Mientras vivían sus discípulos, aún después de muerto él, el pueblo sirvió a Dios. Así dice el pasaje. Se lo leo otra vez, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, mientras él vivía. Pero luego dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel, es decir, todos sus compañeros, todos sus colaboradores en la dirección del pueblo. Mientras estuvieron vivos, el pueblo de Israel siguió también, siguió a Jehová. Lo que quiere decir que este es un segundo nivel, quiere decir que su fe fue trascendente, fue más allá de su muerte. Las verdades que enseñó no dependían de su presencia, sino de la verdad misma. Enseñó verdades que eran verdad en sí mismas y que por eso aún en su ausencia seguían funcionando. Dejó una huella, pues, imborrable. Tenemos que reconocer que la fidelidad de Josué para Dios trascendió el tiempo. Ahora, independientemente que el pueblo hebreo, ese pueblo, tomó malas decisiones y se apartó de Dios tiempo después, la historia de Josué se eternizó en la Biblia y sigue siendo influencia, incluso para nosotros en nuestros días, porque mire que ya llevamos 3 días estudiando este caso, solo su muerte, no hemos estudiado su vida, hemos estudiado solo su muerte de Josué, lo que quiere decir que sí, su vida dejó una huella. Todo esto nos lleva a algunas enseñanzas desafiantes para usted y para mí, y aquí se las presento. Número 1 de enseñanzas. Usemos el dolor que nos causa la ausencia de un ser querido para imitar su caminar con Dios. Repito, usemos el dolor que nos causa la ausencia de ese ser querido que se nos fue a la presencia del Señor, de ese papá, abuelo, tío, hermano, hijo, esposo, esposa que se nos murió. Usemos ese dolor para imitar su caminar con Dios. No nos encerremos, no nos callemos, no dejemos de vivir, no nos ausentemos. Mejor sigamos viviendo los valores que nos dejó nuestro ser querido y honremos su memoria, honrando también a Dios. En segundo lugar, usemos las preguntas y quejas que nos causa la partida de un ser querido, de un ser amado, para conocer mejor a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Él? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué lo permitiste, Señor? Hay gente mala en este mundo y aquí siguen. ¿Y por qué gente buena muere? Son preguntas que hacemos a Dios y con cierto dejo de queja. Bueno, usemos las preguntas y quejas que nos causa la partida de un ser amado para conocer mejor a Dios. Porque, pues si le preguntamos a Dios, lo vamos a conocer mejor. Preguntémosle a Dios, hablemos con Él. Ahora, si preguntamos, busquemos la respuesta. No solamente nos quejemos, si preguntamos, busquemos la respuesta. Y si buscamos la respuesta, atrevámonos a aceptarla cuando Dios nos revela lo que le preguntamos. Y si aceptamos la respuesta, sometámonos a su soberanía, sometamos nuestra voluntad a su soberanía. Porque, ¿qué cree? Él es el Todopoderoso y Él sabe, Él ve el cuadro completo y Él sabe las cosas que suceden y por qué suceden. Usemos en tercer lugar, tercera enseñanza de desafío. Usemos la esperanza y el deseo de un reencuentro con nuestro ser querido allá en los cielos. No usemos la esperanza y el deseo de un reencuentro para vivir con pasión y entusiasmo la vida. Porque Dios merece que sigamos siendo sus súbditos y discípulos. Dios no merece que usted y yo desistamos de la vida.
Dios no merece que usted y yo digamos, ya no voy a creer. No, Señor, no hay derecho en hacer eso. Así que usemos la esperanza y el deseo de un reencuentro para vivir con pasión y entusiasmo la vida, porque Dios merece que sigamos siendo sus súbditos y discípulos, porque nuestro ser amado, a quien recordamos y extrañamos, merece que honremos su memoria viviendo como Él hubiera querido que viviéramos. Y en tercer lugar, porque lo necesitamos nosotros para trascender. Así es que usemos la esperanza y el deseo de un reencuentro para vivir con pasión y entusiasmo la vida. Hermanos míos, termino diciendo, sobrevivamos al dolor siguiendo el ejemplo de los ejemplares, porque la vida sigue. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas, y te suplico, Señor, que a todos nos des la sabiduría, el vigor espiritual, Señor, para seguir adelante, entendiendo estas cosas que tú nos has enseñado aquí, Señor. Qué tremendo que Josué mantuvo al pueblo fiel a ti, pero aún después de su muerte, mantuvo el pueblo fiel a ti por el testimonio que dio, por la fe trascendente que dejó en otros. Queremos seguir el ejemplo de esos otros, Señor, y queremos honrar a las personas que extrañamos y por las que tenemos un profundo dolor porque ya no están con nosotros. Queremos usar eso, Señor, para ser aquellos que tú quieres que seamos, para servirte, para vivir a plenitud y para cumplir la misión que nosotros aún tenemos aquí en la tierra. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que des consuelo y aliento en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.